algunos casos compartimos también con el Estado. Estos principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos tienen tres niveles, que serían, o tres acciones, responsabilidades principales, que es proteger, que es la función del Estado, la protección de estos derechos, por parte de las empresas, respetar todos este tipo de derechos que se establecen para las personas, y finalmente, remediar o intervenir, tomar acciones correctivas por parte tanto del Estado o gobiernos como de las empresas, ¿sí? Eso es en el marco general. Luego nosotros tenemos a nivel global varios convenios internacionales, tratados, convenciones, ¿sí? Los convenios y los tratados que se firman de modo internacional sí son vinculantes para todo Estado que contrae esa obligación y lo firma y lo ratifica. ¿Sí? Quédense con eso de lo ratifica porque vamos a volver. Por otra parte, también tenemos que, además del paraguas legal o del marco legislativo que tenemos, también las empresas suscribimos, como los estados y los gobiernos, a los objetivos de desarrollo sustentable y sostenible que tiene las Naciones Unidas. Los objetivos que se relacionan con el desarrollo de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión son varios, pero vamos a mencionar algunos. El ODS ODS es Objetivos de Desarrollo Sustentables. El tercero es salud y bienestar. Ese es uno de los que trabaja con responsabilidad, con lo que es diversidad. Igualdad de género, perdón, me salté de educación de calidad, que es el 4. El 5 es igualdad de género. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El 10 es reducción de las desigualdades. Y el número 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Ese es el marco que en general sigue lo que es diversidad, equidad e inclusión. Todos estos objetivos se plasman dentro de las empresas en distintos tipos de acciones para mejorar, por ejemplo, en el caso de salud y bienestar, que es el ODS 3, las empresas buscamos de alguna manera mejorar la calidad de vida, trabajar en desarrollo de salud mental, tratar de que el impacto de nuestras acciones en los empleados pueda verse alineados con este tipo de ODS. Y en el caso de Latinoamérica en particular, también nosotros, la mayor parte de los países de Latinoamérica está suscripto, ha ratificado y lo tiene en vigencia, esto también aplica para el Caribe, eh, el Acuerdo 190 o el Convenio 190, que es la prevención eh, contra el acoso laboral, acoso y violencia laboral. ¿Tiene perspectiva de género? Sí, pero son situaciones que son independientes del género también. Así que la mayoría trabajamos con esto. ¿Por qué me quiero volver a lo de la ratificación de este convenio? Que es clave. Si el convenio no se ratifica, no es vinculante. Quiere decir que el país no está obligado a ponerlo en práctica. En la región, por el momento, salvo Brasil, todos los demás países lo tienen ratificado. Así que eso también pone al país y a las empresas que componen ese país alinearse, trabajar y respetarlo. No podemos omitirlo. No es solo una obligación del Estado, sino también de todos los que somos parte del país. Y en el caso de Chile, puntualmente, la verdad que en los últimos años y con toda la legislación que tienen, no solo la norma chilena 3262, sino además ahora, a partir de la ley Karim, que se las voy a dejar desarrollar a ustedes que son los expertos, son realmente un país que está a la vanguardia de este tipo de cosas y los estamos siguiendo o los miramos como si fuera el faro que nos guía en el resto de Latinoamérica. Así que es esa guía la situación como nosotros la estamos observando.
Muchas gracias, Laura. Interesante conocer, ¿cierto? De que efectivamente, porque se escucha de que Chile está a la vanguardia en materia de legislación en estas materias y que los otros países de la región están mirando permanentemente cómo lo estamos haciendo y de alguna manera tomando referencia a ciertas normativas, ciertas leyes, normas 3262 también llevándoselas. Y eso lo hace interesante, ¿cierto? Porque se está haciendo bien desde ahí. Te agradezco mucho, Laura, por contarnos este marco, este paraguas que introduce los temas que hoy día vamos a conversar. Y quiero tomarme lo que tú planteas también para seguir con Karina. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Voy a contarles de Karina Cisterna. Karina es MBA e ingeniera civil industrial con formación en Chile, en Asia y USA. Más de 12 años de experiencia ejecutando y liderando procesos de gestión de diversidad e inclusión en diversas industrias. Actualmente es directora ejecutiva de AJA Inclusión y es consultora dedicada a promover e instalar la diversidad y la inclusión al interior de las empresas. Karina, ustedes han trabajado hace mucho tiempo en inclusión de personas con discapacidad en organizaciones. Yo comentaba al principio que son parte del ecosistema de consultoras que han, mucho antes, yo diría, de la ley, estando trabajando en organizaciones, movilizando las voluntades, trabajando no solo desde el ámbito cumplimiento legal, ¿cierto? Sino también trabajando en la cultura, ¿cierto? De que para que esto funcione bien y no solamente se incorpore un número, ¿cierto? También se genera una inclusión real. Y desde ahí me quiero tomar un poquitito en la pregunta y preguntarte entonces hoy día, ¿cuál es la situación? ¿En qué ¿Cuál es la situación que viven hoy día las personas con discapacidad en las organizaciones? ¿En qué estamos en eso en Chile? Tú que tienes experiencia, que te vinculas con distintas organizaciones, ¿qué está pasando a nivel legal en las organizaciones laborales y cuáles son los desafíos más importantes que se vienen hoy día pensando en un 2025 en las organizaciones laborales en esa materia? Súper, muchas gracias. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Karina Cisterna, mi pronombre es ella y bueno, voy a hacer una descripción muy rápida y tengo piel blanca, mi pelo es negro, lo tengo más o menos a la altura un poco más bajo de hombros y mis ojos son oscuros. Bueno, gracias por la invitación y gracias Andrea y por la pregunta también. Les quiero interactuar un poco con las personas que están presentes, así que les pido que vayan contestando por el chat. Por temas de tiempo no lo podemos hacer en vivo con micrófonos, pero les voy a ir haciendo preguntas. ¿Cómo creen que está Chile con respecto al resto de Latinoamérica en materia de personas con discapacidad en el empleo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Ustedes está mejor, está peor? Vayan opinando ahí por el chat. ¿Qué les parece? Y bueno, les voy a decir al tiro la respuesta, al tiro es como algo muy chileno, pero ya, les voy a decir de inmediato la respuesta. Con respecto a cuáles son los desafíos, tiene que ver principalmente con 3 puntos. Liderazgo, primero que todo. Segundo, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y cómo hablamos desde ahí. Y tercero, cómo también profesionalizamos lo que está pasando dentro de las organizaciones a raíz de lo legal. Entonces, solamente para hacer esos 3 puntos los voy a abrir, pero quiero ir leyendo qué opina nuestra audiencia con respecto, mira, dicen mal, algunas personas dicen que ha mejorado, otras personas dicen que estamos bien, están como todos los puntos de vista en estas respuestas eh, hechos. Bueno, les cuento, en Latinoamérica la mayoría de los países tiene una cuota de personas con discapacidad en el empleo. Pasamos desde Chile, que lleva un 1%, hasta países como Perú, por ejemplo, que llevan el 3%, Brasil el 5%, pero la mayoría de los países en Latinoamérica que tiene una cuota que es mucho más alta, pensemos que mucho más alta en el sentido de triplica o quintuplica la cifra de cuota que tiene en Chile. Chile hoy día actualmente tiene una ley del 1% de personas en situación de discapacidad para aquellas empresas que tienen desde 100 personas hacia arriba. Y esto ha sido desde el 2018 un desafío bien interesante que incluso 2024 creo que aún está presente. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, es una legislación efectivamente que ha ido avanzando y eso yo creo que se ha notado mucho, incluso como Ajá Inclusión hemos visto cómo las empresas se han interesado en otros temas, incluso a partir de personas con discapacidad. Y tiene desafíos bien interesantes, como por ejemplo el gestor de inclusión o la gestora de inclusión, que es otra ley, como la 21.275, que es cómo no solamente contratamos por contratar, sino que además le agregamos personas que están capacitadas y formadas dentro de la organización para que puedan crear un ambiente que sea mucho más inclusivo.
Está el desafío, ¿cierto?, que ya salió la ley, va a aumentar del 1 al 2% próximamente de cuota para las personas con discapacidad. Y esto es bien interesante porque pensemos que en Chile el número de personas adultas con discapacidad promedia el 17% de personas. Entonces, hablando, de hecho, en esta reunión, que somos cerca de 50, deberíamos haber 8, 9 personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Entonces uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿dónde están esas personas? Y también algo bien interesante que viene, que son el aumento de multas, y la ET ha manifestado cómo va integrando otros procesos, como inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de un proceso de fiscalización. Entonces podríamos pensar que a partir del 2025 el tema de fiscalización y multas va a crecer harto. Entonces impulsa de alguna manera, quizás como el método de zanahoria y garrote, impulsa un poco a que las organizaciones vayan avanzando para allá. Ahora, desde mi postura y desde lo que yo he visto trabajando con organizaciones, la verdad es que las empresas se quieren mover mucho más allá de que me estén obligando, de que me van a multar, de que es una ley. ¿Cómo hacerlo bien? Bueno, aquí quiero volver a los 3 puntos que indiqué al principio. Tiene que ver primero con el tema de la profesionalización. ¿A qué me refiero con esto? Muy brevemente, hay industrias que han avanzado, por ejemplo, minería tiene sobre el 2%, y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo lo han hecho, cierto? Es bien interesante porque la ET sacó, la Dirección del Trabajo en Chile sacó un reporte en septiembre, hace un par de meses atrás, donde se detalla que, aquí les quiero preguntar a ustedes, quizá antes de dar la respuesta. ¿Qué creen que la ET dijo? ¿Que han sido más contrataciones de personas con discapacidad a propósito de la ley? ¿O que han sido mayormente credencializaciones, es decir, personas que ya estaban contratadas, que no quizás tenían su credencial de discapacidad o su registro nacional de discapacidad, pero que finalmente la empresa se ha encargado de ayudar a esa persona a que se pueda credencializar? Entonces ahí ya nos están respondiendo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó? ¿Qué creen ustedes que desde el 2018 ha pasado y ha registrado la ET? Sí, efectivamente. Como dice la mayoría dentro del chat, han sido más que contrataciones, credencializaciones. Y una podría pensar, bueno, quizás ese no era el espíritu de la ley. Indudable, o sea, de hecho yo también me credencialicé después de la ley, porque hay un aprendizaje, ¿cierto?, en entender qué es la discapacidad. Pero quizás el foco de la ley estaba orientado principalmente a cómo aumentar la empleabilidad de personas con discapacidad. Entonces, ¿a qué me refiero con profesionalización? Nos ha pasado desde Aja Inclusión, y lo hemos visto, que hemos llegado incluso con ternas perfectas de personas que tienen discapacidad y que pueden cumplir. ¿Qué es lo que nos ha frenado a veces en la contratación? Los propios sesgos. No es que seamos personas malas, sino que a veces nos ponemos como las barreras de esta persona no puede hacer algo, en vez de pensar en, por ejemplo, que un proceso de talento, de reclutamiento y selección hace bien su trabajo con análisis de puesto de trabajo, con tiempos de entrega que son adecuados, etc. Entonces, primero, para aumentar una real contratación tenemos que